En Medianoche, Escuela de Parapsicología, presentada por Luis García Chapinal y Sebastián Rodríguez Galindo. Escuela de Parapsicología. Hola amigos, buenas noches. Como anteriormente hemos hablado con Antonio Josales, hoy vamos a empezar lo que es denominado como Escuela de Parapsicología. Claro está que este espacio va a ser un espacio no establecido en unos límites estrictamente racionales, sino que va a ser una escuela libre. Tampoco que sea anárquica, pero vamos, dentro de una libertad que nos permita entablar lo que es la parapsicología con comodidad y con todo lo que ello nos permitirá, pues más adelante, encauzar diferentes tendencias que esta ciencia pues entabla con diferentes teorías y diferentes fenómenos que ocurren. Entonces, creo que la forma más concreta de empezar y de encauzar el tema es explicar a ustedes qué es la ciencia de la parapsicología. Entonces, imagino que después de aclarar este concepto, ustedes tendrán una mayor visión de todo lo que es el tema en sí. ¿Te parece bien, Luis? Pues sí, así es. Vamos con la definición. Bueno, una definición que puede ser tan válida como tantas otras. Tenemos definiciones de José Luis Jordán Peña, de mucha otra gente, de muchos otros investigadores. Pero vamos, yo creo que la más global viene a ser esta. La parapsicología la definimos como la ciencia que estudia aquellos fenómenos no estudiados por la ciencia oficial y no demostrados por la misma. Esto es el gran problema con que se encuentra la parapsicología. Es decir, el no poder emitir axiomas sobre unos fenómenos, sino que solo puede investigarlos mediante hipótesis, mediante el método científico. Es decir, no estudia la magia, no estudia la astrología, estudia parte de la ufología, aunque muy escasa. No estudia mancias. Esto hay que aclararlo para todos nuestros oyentes, para que no se llamen a engaño. Se trata de una ciencia que estudia unos fenómenos determinados. Vuelvo a repetir, con el método científico, eso sí, basado en un aparataje técnico. También hay que comentar respecto a ello que se necesita la ayuda de otras ciencias, por ejemplo, la física, para el estudio de los poltergeists, por ejemplo, la biología, en el estudio de los estigmatizados. Es decir, se necesita de la ayuda de otras ciencias para el estudio de la parapsicología. Esto tiene que quedar sumamente claro. Pues sí, Luis, creo que en los términos en los que te has expresado dejan muy claro lo que en sí es la ciencia de la parapsicología. Ahora, si no tenemos inconveniente, pienso que deberíamos dar una definición que es la que hoy en día se toma como más aceptada dentro del campo de la parapsicología, dentro del campo de la ciencia oficial. Es decir, la definición que en su día dio el vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología, don José Luis Jordán Peña. Etimológicamente, la palabra parapsicología significa al margen de la psicología. Tenemos que decir que en un sentido general, y siempre que nos podamos retirar de la palabra académica parapsicología, esta podría considerarse como la ciencia que estudia los fenómenos que no están suficientemente explicados por la psicología, la biología, la química, incluso la física. Es decir, todas aquellas ciencias que tienen un reconocimiento oficial. Como decía anteriormente, José Luis Jordán Peña la define en los siguientes términos. Parapsicología es la rama del conocimiento que investiga las interrelaciones entre el hombre y sus medios, biológico, físico y social, en los que no parecen intervenir los órganos sensoriales que son conocidos hasta nuestros días, ni transferencia de energía física alguna. No obstante, también hemos de decir que en ciertos círculos y en ciertos ambientes
se proponen que esta ciencia, la parapsicología, tome otras denominaciones, tales como pueden ser la psicotrónica o psicobiofísica o también, ¿por qué no?, paraciencia. No obstante, pensamos que ya en su día, cuando se cambió el término metapsíquica por el de parapsicología, se dio un paso importantísimo para dejar muy claro qué era lo que esta ciencia iba a estudiar. Además de ello, de lo anteriormente expuesto, hay que decir que los fenómenos parapsicológicos, todos, violan las leyes establecidas por la ciencia oficial. Es decir, que alteran, a grosso modo, muchas de las leyes conocidas por la física, conocidas por la biología. Y es por ello, precisamente, por lo que se enmarcan dentro del campo paranormal. Si no, se enmarcarían, por supuesto, en dichas ciencias, en dichas disciplinas. Pues sí, está perfectamente explicado, Luis. Yo pondría un ejemplo para que los oyentes, si quieres, pues tomen conciencia de lo que es conocido por la ciencia y lo que es rechazado por ella. Imagínense que un espacio de tiempo pues relativamente corto existe un investigador que trata de mover un objeto a distancia sin que medie ningún canal físico alguno. Es decir, que moverlo con la fuerza solamente de la mente. Entonces, si ese investigador consigue mover ese objeto a distancia, no existe ninguna ciencia oficial ni ningún tipo de disciplina cercano a la física que pueda demostrar científicamente que ese hecho se ha sucedido. Entonces, la ciencia oficial, relativamente cercana a la física, podría decir, bueno, que si el experimentador ha realizado ese experimento con los suficientes métodos científicos como para refrendarlo, entonces, bueno, habrá una fuerza extraña, no se le puede dar nombre porque no se conoce, que ha sido la causante de ese fenómeno. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es entonces cuando entra a tomar parte la parapsicología. Efectivamente es así. El fenómeno se produce. Se desconoce la causa y el efecto. Puede ser un fenómeno de psicocinesis, es decir, de acción de la mente sobre la materia. Como tú muy bien acabas de decir, el sujeto intenta a distancia mover un objeto y lo consigue, consiguiéndolo precisamente. Pero claro está, aquí se produce la disyuntiva, es decir, lo ha conseguido. Pero ¿cómo lo ha conseguido? Bien, lo ha conseguido de una manera desconocida para la ciencia oficial. Por eso entra dentro de la parapsicología. También hay que decir que la parapsicología no puede emitir el juicio suficiente para explicar cuál es la energía que produce este fenómeno. La energía se ha producido, tampoco la física puede explicarla. Entonces, por eso forma parte este tipo de energías desconocidas, entra dentro de la parapsicología. Pues sí, por ejemplo, ahora mismo me viene a la mente pues un caso que se dio en nuestro país y en el mundo entero pues hace varios años. Es el caso del conocido Uri Geller. Uri Geller era un sujeto que realizaba fenómenos de psicocinesis, es decir, él movía objetos con la mente a distancia. Lo que ocurre, que claro está, no lo realizaba bajo un método estrictamente científico, sino que lo realizaba según sus propias conveniencias. Entonces, bueno, pues en su día la parapsicología trató de investigar el fenómeno y bueno, pues este sujeto puso muchas trabas, lo cual ya deja un poco el entredicho, pues si esto era cierto o era incierto. En definitiva, decir, bueno, pues que en la parapsicología, y tampoco quiero decirlo de una forma que pueda herir a los parapsicólogos, sino que bueno, que se considera como un cajón desastre. Y lo digo con el tono más cariñoso, en el que se van introduciendo todos aquellos fenómenos, bueno, que como la ciencia oficial no puede demostrarlo científicamente, pues entonces lo que ocurre es que lo cede a la parapsicología. Y entonces es cuando el parapsicólogo, utilizando sus medios, intenta demostrar el tipo de fenómeno que es. Sin embargo, y aún así todavía no se han conseguido respuestas concretas en torno a ello, porque con el mismo Uri Geller se sabe, bien es cierto, que sí
ha sido un dotado eficaz en efectos psíquicos. Sin embargo, cuando se le ha investigado en fenómenos parafísicos de acción de la mente sobre la materia, pues se ha visto que cometía el fraude. De todos he sabido aquel programa Directísimo donde se le entrevistó, donde, bueno, todos tuvimos una noche muy, muy curiosa con Uri Geller, dándonos cuenta de que, bueno, realmente lo que venía era a cometer un fraude, vamos, fraude a ultranza. Lo que pasa es que después, efectivamente, la Sociedad Española de Parapsicología pues intentó investigar a Geller y se opuso tajantemente, lo cual viene a indicar lo que acabamos de comentar anteriormente, que lo que había cometido era un fraude y que tampoco él, al aplicarle el método científico, no se atrevió a ser investigado con racionalidad. Hay que decir además que la parapsicología es rechazada muchas veces por la ciencia oficial. Y esto es curioso porque concretamente, al no poder demostrar con fundamentos de qué fenómeno se trata, pues entonces la ciencia rechaza esto. Yo creo que la ciencia a veces es demasiado racionalista, está demasiado encasillada en el racionalismo a ultranza, y muchas veces hay que dar no rienda suelta a la imaginación, sino intentar aceptar la posibilidad de que con otro método se pueda llegar a conclusiones concretas sobre la explicación de unos hechos determinados. En este caso, la posible explicación del origen de los fenómenos parapsicológicos. Pero claro, lo que la ciencia debe hacer es no ser tajante a ultranza, no rechazar a priori cualquier otra explicación que pueda ayudar a esta dilucidación de los hechos. Entonces, pienso que a veces la ciencia ayuda muy poco a la parapsicología, todo hay que decirlo, aunque la parapsicología también es una ciencia, pero quiero decir la ciencia oficial en este caso. Ayuda escasamente a la parapsicología y muchas veces rechaza, vuelvo a repetir, cualquier otra explicación que muchas veces tiene bastante coherencia y que, claro está, habría que tener en cuenta. Yo quisiera transcribir algunos párrafos del documento que los fundadores de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, es decir, la Society for Psychical Research, SPR, hacían públicos con motivo de la creación de dicha sociedad en el año 1882. Bien, ha llegado el momento oportuno de realizar un intento sistemático y organizado de investigar el gran grupo de debatidos fenómenos designados con términos tales como mesméricos, psíquicos y espiritualistas. De los testimonios recogidos por personas competentes en el pasado y en nuestros días, incluidas observaciones recientemente efectuadas por inminentes científicos de diversos países, parece ser que existe, pese a muchas fantasías y desilusiones, un importante cuerpo de fenómenos que son, en principio, inexplicables en base a cualquiera de las hipótesis generalmente aceptadas y que, de ser incuestionablemente establecidos, podrían tener el valor mayor posible. Bueno, pues como ustedes podrán comprobar, vemos que hay un tema muy clave dentro del estudio de la ciencia parapsicológica. Y ya, como muy bien ha comentado Luis, en el año 1882, pues esto se comentó en la Society for Psychical Research de Londres. Deducimos de estos términos que lo que tenemos que hacer en primera instancia a la hora de estudiar un fenómeno parapsicológico es ver que existan elementos racionales en que fundar la existencia de estos hechos. Por eso vemos que en la parapsicología no puede estudiar ni los elfos ni las hadas. ¿Por qué? Porque todos sabemos que esos son seres míticos que no han tenido existencia alguna concreta ni fundada. Entonces, por ejemplo, que dicen que ha sucedido cualquier tipo de fenómeno, o por ejemplo el movimiento de una lámpara sin que haya ningún motivo que pueda decir que ha sido hecho materialmente. Entonces ahí sí que estudia la parapsicología, sabe que hay un hecho físico en el que poder actuar. Ahora, para estudiar si ha habido un elfo o ha existido un hada que ha hecho cualquier tipo de fenómeno, pues por supuesto que eso no se puede hablar ni se puede estudiar en parapsicología. Sí, y por consiguiente también decirles a nuestros oyentes
que por favor intenten el dilucidar realmente lo que estamos queriendo decir, el entenderlo. Estamos queriendo decir que la parapsicología es una ciencia que estudia los fenómenos no explicados por la ciencia oficial. Hasta ahí llega su complejidad. Ahora, por supuesto que no tiene nada que ver con la magia, que no tiene que ver con otros temas relacionados con la astrología o afines. Es decir, que tengan muy claro de dónde procede la parapsicología y cuáles son sus fines. Creo que lo hemos comentado. Sí, claro, porque hay que decir que todos los fenómenos parapsicológicos tienen una característica fundamental, y es que vulneran el comportamiento esperado en base a unas leyes que se han fijado según la ciencia oficial. Debemos también decir que ello no implica que se trate de fenómenos, o extraños para la ciencia incluso, que no son estudiados por el hombre, sino que son sucesos incluso a veces que no han podido ser demostrados científicamente. Entonces, de ahí viene que se tenga que estudiar pues por otra disciplina, como es la ciencia de la parapsicología. Efectivamente, ¿qué ocurre cuando un objeto cae a 30 grados? Desde una altura determinada hasta el suelo. Bien, la postura del físico es concreta. Esto es mentira, esto no es verdad. ¿De acuerdo? Esa es su opinión. Sin embargo, el suceso ha sido observado por 5, 10, X personas. Lo han visto. Hay una constancia visual de que ese hecho ha ocurrido, acaba de suceder. Pero claro, ese es el problema con que cuenta la parapsicología. Ha sucedido una vez. Ese es otro detalle a tener en cuenta dentro de la parapsicología. Es decir, la parapsicología estudia los fenómenos, pero los fenómenos se producen espontáneamente. Espontáneamente. A veces se puede obligar a un dotado a intentar producir un fenómeno en el laboratorio. Sin embargo, comprobamos posteriormente que no se produce. ¿Que no se produce por qué? Bueno, pues por causas ajenas incluso a la propia investigación. Es decir, causas del sujeto en sí, que puede inhibirse, que puede ocurrir una serie de fenómenos que no ha contado el investigador con ellos. Digamos también para nuestros oyentes que hay algunas características esenciales de la producción de la espontaneidad. Como acabo de comentar antes, fenómeno concreta, intente provocar espontaneidad y lugar que la mayoría ocurrentes, para que lo entiendan, cierto día, el suelo. Realmente ante una fuerza que impulsa, si fuese recurrente, fuese, que suele ocurrir, pues es efectivamente dentro de la que no se pueden ser espontáneos, cuando los expliquemos, mismo la a ultrancesos, negar sí, dentro del menos siempre es porque mediante el fenómeno que a veces parecen en perjuicios y de otros estudios y de otros hilos concretarlo caracteriza un muy claro. Anteriormente nos hemos sin saber, entonces investigar causa natural, es decir, no deduciéndolo. De ello, formaciones, y ya después de no sé, fenómeno para todas las naturales hay que después de en el caso como habría comentado anteriormente o a los cosas naturales. Ojo, pero como un rechazadas. Ocurrir para sí. Ilio en cualquier fines de la palabra. Así que 127 Londres, calles y los de 86 comenzara el marco explotado. Se que es famoso investigador, no está acción alguna por el salón. Ese debemos decir a más o que ese tipo de funciones. Entendido. Hayan quedado conceptos y también en gran medida todos los fenómenos parapsicológicos. Y ya sin más, nos despedimos hasta mañana. Buenas noches, amigos. En medianoche, Escuela de Parapsicología, presentada por Luis García Chapinal y Sebastián Rodríguez Galindo. Escuela de Parapsicología.